Buenos días de nuevo. Vamos a ver. No voy a intentar sustituir lo que podría ser una clase presencial sobre el Lazarillo. Tampoco lo que debería ser lo ideal sería la lectura. Yo creo que en tercero de la ESO, lectura conjunta, lectura en clase de la obra, lectura comentada por el profesor. Lamentablemente eso no podemos hacerlo, vamos a sustituir esa lectura por la lectura de algún fragmento y por el visionado de algunas de las versiones teatralizadas o cinematográficas que se han hecho sobre la obra. Por tanto, lo que voy a hacer ahora no es lo que yo querría hacer, pero por lo menos nos servirá para conocer la estructura del libro, para entender un poquito de qué va. Tiene 7 capítulos. Cuidado con esta división en capítulos porque se sospecha que no es del autor sino de algún editor posterior, porque los capítulos, los tratados, tienen títulos extraños que a veces no se corresponden con el contenido, es decir, están como mal puestos. Y en segundo lugar, ocurre que tienen una duración muy desigual. Los 3 primeros son muy extensos, el cuarto son apenas unas líneas, como el sexto, el quinto un poquito más largo, el séptimo, bueno, en fin, intermedio, pero llama la atención esa diferencia por un lado de, en fin, lo que duran unos y lo que duran otros y los títulos mal puestos. Por ejemplo, el Tratado 1 dice, Lázaro cuenta su vida y de quién es hijo y cuyo hijo fue. Y no, en el Tratado 1 cuenta de quién es hijo, cómo nació, el nacimiento y cuenta sus peripecias con el primero de sus amos, que es el ciego. Vamos allá, venga, hacemos una especie de esquema, digamos, de los diversos capítulos que sirva como punto de partida para lo que debería ser luego el estudio del libro propiamente dicho, ¿de acuerdo? Es decir, no, que esto no sustituya nada, pero sí nos puede ayudar a un primer conocimiento del libro. El primer capítulo tiene doble contenido, como digo. Primero se cuenta cómo nace. Nace en el río. Aquí hay una alusión un poco paródica porque dice que nace en el propio río, como nacían los héroes antiguos y también los héroes modernos de las novelas de caballerías, ¿verdad? De las aguas del río. Pero este nace en el río porque es el hijo del molinero y el molino de agua, el molino de río, está en el río y allí es donde su madre le dio a luz. Hijo de un padre ladrón, una madre de mala reputación, entra pronto porque al quedarse huérfano de padre pues su madre no puede atenderlo como quisiera y entra pronto al servicio de un ciego, astuto, cruel, al que acompaña desde Salamanca hasta Escalona y que lo somete a maltratos, maltrato infantil, maltratos continuos, de los cuales Lázaro siempre aprende enseñanzas de cómo debe abandonar la infancia, la ingenuidad de la infancia y aprender a sobrevivir. Estos episodios que deberíamos leer, como digo, en posteriores clases, ¿verdad? Pues son el primero, el más famoso, el episodio del toro de piedra, el de las uvas, el de la longaniza, que por cierto tiene que ver con el análisis que hemos hecho recientemente, con el del jarro del vino. Bueno, ya lo iremos viendo. Al final es Lázaro el que devuelve parte de ese maltrato al ciego, ¿verdad? Y lo abandona tras una, bueno, broma. Le deja medio muerto, o sea que no sé yo si broma. Como no puede vivir sin amo, porque no tiene manera de sobrevivir, entra al servicio de un clérigo, del clérigo de Maqueda. Si el ciego lo maltrataba y lo mataba de hambre, el clérigo lo mata de hambre todavía mucho más. Todavía mucho más. Es verdad que no lo maltrata físicamente tanto, pero también. Allí sirve a un clérigo avaro, es un clérigo que aparece muy criticado en la obra porque mientras mata de hambre a su criado, él se pone, se llena hasta arriba en cuanto es invitado tras los bautizos y tras los entierros, en fin, y que somete, como digo, a un régimen severísimo. Y allí Lázaro aprende de tanto pasar hambre, llega a robar la comida de su propio amo, por lo que es despedido tras una paliza. Tratado tercero. Allí sirve a un hidalgo, a un escudero, es decir, a un miembro de la nobleza, pero de la baja nobleza, que por no perder su título nobiliario se niega a trabajar, pero que realmente aparte de su título no tiene nada para comer.
Este es un pobre hombre, este escudero está visto casi con misericordia por parte del autor, ¿eh? Porque no tiene para comer, esa es la realidad, pero tampoco maltrata al pobre Lázaro. Aquí Lázaro llega a mendigar fuera de casa para comer él y para que coma su amo. O sea, es tan vergonzosa y vergonzante la forma de vida del escudero que no tiene para comer, pero tampoco trabaja. Finalmente, de este no huye Lázaro, es un amo que no le maltrata y él no habría huido, pero es que el escudero desaparece cuando vienen unos a pedirle cuentas por unas deudas anteriores. Bien, llegamos al tratado cuarto, misteriosísimo tratado, breve. Aquí entra Lázaro durante aparentemente poco tiempo al servicio de un fraile de la Merced, con el que gasta en 8 días los primeros zapatos que ha tenido en su vida. Este ni le maltrata, ni le mata de hambre, le viste, le calza, pero le abandona por causas poco claras y que, bueno, pues ya explicaremos en una clase posterior, ¿no? Pero que han dado lugar a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Incluso en la frase que dice, le dejé porque no pude aguantar su trote, no pude aguantar su trote, se ha especulado sobre la posibilidad de que el fraile de la Merced abusara sexualmente de Lázaro. O sea que, de nuevo, otro clérigo que aparece, bueno, en fin, visto de manera muy negativa. Este fraile de la Merced no paraba en el convento, no paraba en el monasterio, iba siempre de casa en casa visitando a sus devotas, a sus amigas, el fraile de la Merced. De todos ellos va aprendiendo Lázaro cosas. Recordemos que todo esto es la vida de Lázaro, una vida muy dura, donde ha pasado hambre y maltrato, hambre y maltrato, hambre y más hambre. Y aquí, pues, en fin, un trote terrible que no puede soportar. Y de todo ello va aprendiendo y todo ello explicará la situación final del propio Lázaro. El tratado quinto es en el que sirve a un buldero, es un vendedor de bulas. Recordemos que las bulas son unos permisos papales para, por ejemplo, poder saltarse ciertas normas. Por ejemplo, si llega la cuaresma y no se puede comer carne, bueno, pues existía la posibilidad, esto era muy criticado también dentro de la iglesia, ¿verdad? Era un poco extraño. Existía la posibilidad de comprar una bula y esa bula permitía, eso es una bula, un permiso para poder comer carne. Bueno, pero este era un vendedor de bulas falsas y encima, o sea que no eran auténticas, no estaban realmente, no era un permiso papal realmente. Y encima el buldero hacía trampas, hacía una especie de performance, ¿verdad? Falsa, donde fingía curaciones mágicas, cuidado ahora porque ahora vienen los curanderos en estos tiempos de pandemias también, ¿verdad? Y entonces era un buldero que hacía todo tipo de trampas para convencer a la gente de que le compraran esas bulas que casi tenían poderes mágicos según esa trampa que hacía. Bueno, este buldero se sitúa dentro de los amos, aunque no en el tratado no es el central de la obra, pero sí, si hiciéramos un esquema de los amos, el ciego, el clérigo, el hidalgo, el fraile, el buldero, aquí hay dos amos, aquí hay otros dos, y entonces el buldero quedaría en el medio, en un lugar central. Y es precisamente aquel que representa a la Iglesia, pero a la Iglesia católica en su aspecto más criticable desde el punto de vista de un reformista, de un erasmista como posiblemente era el autor, porque sin duda estas eran el tipo de cosas más criticables de la iglesia de la época, esto de tanto la existencia de las bulas como en fin, como un negocio, digamos, como su venta fraudulenta. En el tratado 6, esto es el buldero. En el tratado 6 trabaja primero para un maestro de pintar panderos, esto dura poco, ¿verdad? Y luego con un capellán para el que trabaja de aguador, es decir, transportando el agua para las casas, etc.
Bueno, vemos que ya han pasado a la historia los tiempos en que tenía que bueno, volverse loco para poder comer apenas unas migajas de pan o una cebolla, que es lo que le daba una vez al mes el clérigo, ¿no? Y ya tiene oficios, oficios pobres, oficios humildes, pero oficios. Finalmente servirá como ayudante a un alguacil, ¿verdad? Ayudante de alguacil, que dejará, el puesto lo dejará por ser muy peligroso, ¿verdad? Y finalmente, ahora ya el oficio definitivo será de pregonero. O sea, el Lázaro adulto, el Lázaro que está contando la historia, es pregonero, ¿eh? Es pregonero. El pregonero básicamente se dedicaba, en este caso, a cantar por las calles, a vender, a hacer publicidad, digamos, de los vinos de su amo. El arcipreste de San Salvador toma a Lázaro bajo su protección y lo casa con una criada suya. Problema. Hay quien dice que el arcipreste de San Salvador, ojo, el arcipreste, recordemos que esto es un cargo eclesiástico, ha casado a Lázaro con su criada para tapar lo que en realidad ocurre, que es la relación que tiene el arcipreste de San Salvador con esa criada, con la mujer de Lázaro. Hay gente que murmura que la criada va a casa del arcipreste a hacerle la cama, pero también a deshacérsela. Y estos rumores, ¿verdad?, son los que han llegado posiblemente al oído de vuestra merced, de quien marca toda la historia, ¿verdad?, con esa pregunta que le hace a Lázaro. Lázaro, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este caso? El caso. ¿Qué pasa con el caso? La gente murmura de los tres, pero Lázaro considera que vive prósperamente y en la cumbre de toda buena fortuna. Y es verdad, si tenemos en cuenta cómo nació y cómo vivió su infancia, ahora el hecho de permitir eso no le parece tan duro, no le parece tan grave. ¿Por qué? Porque no es un caballero andante que se mueve por la honra. Es un pobre hombre con una vida terrible que es capaz de soportar la deshonra con tal de comer caliente todos los días. ¿Pero este es el protagonista heroico de una novela? No, este es el protagonista de una novela picaresca, que no es un protagonista ejemplar, que no es un protagonista admirable, que no es alguien que esté al margen de la realidad, sino alguien que pertenece a la triste realidad de la época. Y en la triste realidad de la época, mucha gente, como Lázaro de Tormes, prefería soportar esa deshonra con tal de comer caliente. Este es, por tanto, el caso que le mueve a dirigirse a ese desconocido vuestra merced para contarle su vida. Los rumores que corren por la ciudad de que su mujer es la amante del arcipreste. Y todo lo que ocurre está para justificar ese caso final. Por tanto, le decíamos en el otro vídeo, todo se hace para contestar a vuestra merced que le pregunta a Lázaro por el caso. Y todo consiste, por tanto, en la justificación de por qué Lázaro permite su deshonra, y es por la vida que ha llevado. Por tanto, por vez primera en la historia de la literatura universal, cuidado con esto, por vez primera en la literatura universal, una narración deja de ocuparse de los héroes, de los caballeros o valientes guerreros que por la honra son capaces de cualquier cosa, y pasa a contar las aventuras de un personaje insignificante de condición humilde que por encima de la honra pone comer caliente todos los días, es decir, su propia supervivencia. Es un antihéroe. Por vez primera en la literatura universal. Es, por tanto, una novela realista, y podríamos decir también que es la primera novela realista de la literatura universal. Esta, junto con, ya sabemos cuál, El Quijote, revolucionará la novela universal en realidad, porque hasta siglos después en ninguna lengua y en ningún país se harán novelas realistas, y sin embargo hoy en día es lo normal. Así que el origen de lo que hoy llamamos novela, la novela moderna, está aquí.
Es una novela realista porque describe la realidad de la España del siglo XVI. Ese es el escenario de los hechos frente a esas novelas idealizadas que ambientaban sus acciones en lugares lejanos o extraños o sencillamente fantásticos e inexistentes. Y hay también una intención de crítica social, especialmente con los clérigos. Es que, vamos a recordar, el amo 2, el clérigo de Maqueda, aparece como un avariento y un hipócrita. El fraile de la Merced es que no para de casa en casa visitando a sus devotas y no sabemos si encima quizás sometiendo a no sabemos qué trotes al propio Lázaro. Terrible. El buldero, un falso vendedor de bulas falsas que se sirve de todo tipo de trampas. Y bueno, el capellán este aparece bastante desdibujado, ¿verdad? Y el propio arcipreste de San Salvador, que parece ser que es claro que tiene una aventura con una criada suya, la casa con Lázaro para disimular, en fin, los clérigos aparecen realmente muy criticados. Por fin, el personaje llama la atención el hecho de que cambia y evoluciona y que se va formando según sus experiencias y hechos que vive, a diferencia de los héroes clásicos de la literatura anterior que ya aparecen dibujados desde la primera escena y no evolucionan psicológicamente. Lázaro se va haciendo y Lázaro se va explicando por sus propias vivencias. Bueno, esto que sirva como introducción al libro. Ya quizá me he extendido un poquito, pero creo que en este caso era necesario. Y ya digo que lo ideal sería pues la lectura conjunta o al menos el visionado de algún fragmento que ya iremos seleccionando. Siento la extensión, espero que sigáis bien. Un abrazo.